Hola chicos, una vez que ustedes leen la situación inicial que tienen en el material teórico, voy a pasar directamente a explicarle cómo se escribe una función cuadrática. Esta F justamente quiere decir función y tengo una R, una flecha y otra R. Eso quiere decir que esta función que está definida acá la vamos a trabajar en el conjunto de los números reales. Entonces esto se leería: la función f definida en el conjunto de los números reales a los números reales está dada por f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Como es la primera vez que la estamos viendo y se las estoy presentando, ustedes saben que en matemática cuando hablamos de algo genérico por primera vez utilizamos letra. Pero en realidad después en casos concretos, en ejemplos concretos que veamos, esas letras A, B, C van a ser números reales, con la condición de que A sea distinto de 0. Porque si este A vale 0, nos quedaría 0 multiplicado por x al cuadrado. Y 0 multiplicado por cualquier cosa siempre nos da 0. Entonces este término se anularía y me quedarían estos dos términos. Si me quedan estos dos términos y se me anula el término cuadrático, entonces la función deja de ser cuadrática. O sea que la condición fundamental para que la función sea cuadrática es que exista el término cuadrático. Fíjense que es muy parecido al tema anterior que veníamos trabajando, a las ecuaciones cuadráticas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros habíamos definido que una ecuación cuadrática era una igualdad donde sí o sí tengo que tener una variable elevada al cuadrado. Y resolver esa ecuación cuadrática era encontrar los valores que satisfacen dicha igualdad. Es decir, lo que hacemos en las ecuaciones es encontrar siempre el valor desconocido, es encontrar el valor de la incógnita, que en el caso de las cuadráticas podían ser 2, podía ser 1 o podía no tener una solución. En cambio, en las funciones lo que hacemos es graficar. Esa es la diferencia entre una función y una ecuación. Pero tanto las ecuaciones cuadráticas como las funciones cuadráticas, por su nombre cuadrático, tienen la misma forma, en el sentido de que van a tener un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Entonces acá con los cuadritos tienen especificado cómo se llaman cada uno de los términos y recuerden que esa letra que está multiplicando a la variable, que por ahora son letras, después van a ser números, se le llama coeficiente. Entonces en este caso el término cuadrático sería ax al cuadrado, pero su coeficiente es a. En este caso bx es el término lineal, pero su coeficiente es b. Y el último término en este caso se le llama término independiente. Es justamente cuando el número está solo, no está multiplicado por ninguna variable. Entonces yo les dije recién que lo que vamos a ver en las funciones cuadráticas o en todas las funciones lo que hacemos siempre es graficar. Hasta el momento ustedes en tercero, el año pasado, habían visto funciones afines, donde al graficar siempre obtenían una recta. Esa recta podía ser creciente, podía ser decreciente, podía ser constante. Ahora, como estamos en otro tipo de funciones llamadas funciones cuadráticas, cuando grafiquemos no vamos a obtener una recta. Vamos a obtener unas curvas parecidas a las imágenes que yo les hacía recordar acá arriba, donde esa curva recibe el nombre de parábola. Vamos a pasar a ver cómo graficar entonces esta parábola. Y las parábolas, es decir, la gráfica de la función cuadrática, tiene ciertos elementos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esos elementos son los ceros o raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. Es decir, que cada vez que ustedes tengan que graficar una función cuadrática, tienen que sacar primero estos 4 elementos de la parábola, para después sí empezar a graficar. Si la comparamos un poquito con la función afín que ustedes vieron el año pasado, en la función afín, por ser una recta, su gráfica no tenía elementos. Entonces lo único que ustedes tenían que hacer era distinguir la ordenada al origen, de ahí marcaban ese punto, se corrían a la derecha tantos lugares tenga el denominador de la pendiente y después subían o bajaban según el numerador de la pendiente si era positivo o negativo. Ahora en el caso de las funciones cuadráticas hay que hacer
un poquito más de cálculos para llegar a la gráfica de la función cuadrática. Entonces vamos a hacer este ejemplo ahora entre todos. Si bien acá en el material teórico lo tienen resuelto, vamos a ir haciendo el paso a paso para que ustedes lo entiendan mejor y yo se los voy a ir explicando.